Ahí. Bien. Buenos días. Buenos días. ¿Les puedo preguntar algo? En su pensamiento, ¿cómo es la iglesia ideal? ¿Cómo debería ser? Si hiciéramos la pregunta en un foro más amplio y abierto, podríamos encontrar respuestas como, bueno, la iglesia ideal es aquella que cuenta con un edificio adecuado, cómodo, climatizado, con sillas también apropiadas que no cansen, con áreas especiales para niños, bebés, jóvenes, un programa atractivo para los jóvenes para que quieran ir al templo, acompañar a sus padres, en un buen barrio, con estacionamiento seguro y vigilado, amplio. Y el liderazgo es amable, capaz y atento. Otra opinión podría ser, bueno, la iglesia ideal es un lugar cálido y amoroso, donde todos procuran el bienestar de los demás, donde se cuidan los unos a los otros, donde la amistad se da con facilidad, se afianza y permanece por el tiempo, donde los problemas se resuelven hablando de ellos y todo se arregla fácilmente. Y el liderazgo tiene visión panorámica de largo plazo y ve por las necesidades espirituales de cada miembro de la congregación. Una tercera opinión podría ser, bueno, hay una mezcla entre estas dos y la iglesia ideal es aquella que es cálida y amorosa, práctica y bien organizada, con un liderazgo atento y capaz, preparado para todo y de manera que cubre la necesidad espiritual de la congregación, pero también tiene contacto con su entorno social. ¿Y para ti cómo es? Pero dejemos de lado nuestra opinión personal, porque habría tantas opiniones como gente hubiera aquí. Y pensemos, bueno, ¿y qué dice Dios acerca de cómo debe ser su iglesia? ¿Qué dice la Biblia respecto a ello? Si nosotros queremos agradar a Dios en la manera en que vivimos, particularmente en la iglesia local en la que estamos, necesitamos conocer cuál es su opinión, qué es lo que Él marca para poder cumplir con ello. El pasaje de esta mañana, el texto de esta prédica es el capítulo 12 de la carta a los Romanos. La carta a los Romanos se puede dividir muy fácilmente en dos secciones grandes. Del capítulo 1 al 11, Pablo explica varias doctrinas, incluyendo la justificación por la fe. Toma el caso, el ejemplo de Abraham, y explica cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, de manera que es el padre de todos los creyentes, circuncidados y no circuncidados. Luego explica otra serie de doctrinas en los capítulos siguientes, y la segunda parte, del capítulo 12 al 16, es la parte práctica. Cómo se debe vivir la vida cristiana. Cómo es la vida que agrada a Dios. Esa es la segunda parte, va del capítulo 12, 13, 14 y 15. Y la parte final es una lista de saludos y últimas notas que toma Pablo. Entonces, esta parte, en el capítulo 12 de Romanos, nos muestra la fórmula de Dios para transformar cualquier grupo de creyentes en la iglesia ideal, en la iglesia que nutre, estimula, enseña, envía, consuela, levanta, sostiene, atiende y considera. Las iglesias están formadas como nosotros aquí por distinta educación, personas con distinta educación, con distinto trabajo, con distintos intereses, distintas edades. Y a pesar de que somos tan distintos, cuando tomamos la forma que Dios nos quiere dar, podemos transformar no solo nuestra vida, sino también nuestra iglesia local. Pero, ¿cómo se aplica esta fórmula que Dios nos da? Vamos a orar brevemente para pedir también la buena mano de Dios sobre nosotros todos. En el nombre de tu Hijo te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno y nos concedes la oportunidad de estar en tu presencia en esta mañana con tu pueblo, con tu palabra en nuestras manos y la oportunidad de escudriñarla y de examinar en ella lo que nos dices. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual, nuestra mente y nuestro pensamiento para poder ver lo que en esta mañana quieres enseñarnos en tu palabra, en los méritos de Jesucristo. Entonces, la parte de Romanos capítulo 12
nos muestra la fórmula que tiene Dios para transformar a cualquier grupo de creyentes como nosotros, incluso en la iglesia ideal. La iglesia que instruye, nutre, consuela, capacita, envía, exhorta, cuida, estimula y sostiene a todos sus miembros. Esa es lo que, en resumen, podríamos hablar que es lo que contiene la parte práctica de la carta a los romanos. El primer ingrediente es un asunto personal. Cada uno de nosotros debe decidir de manera voluntaria, consciente e informada entregar su vida a Dios. Yo tengo que acercarme, reflexionar, pensar en lo que Dios ha hecho por mí y entregarle mi vida por completo. Esa es la respuesta nuestra a el ruego que hace Pablo en el primer versículo del capítulo 12 de Romanos. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo es una entrega total. En los sacrificios que encontramos en Levítico, en el Antiguo Testamento, el animal primero era muerto y luego era consumido por las llamas en el altar. Esa era la manera ordenada para ese tipo de sacrificios. En Romanos capítulo 12 el sacrificio es un sacrificio vivo, una entrega sin reserva de la persona a Dios. Entonces, este es el punto de partida. La exhortación de Pablo es un ruego. Os ruego, parafraseado por mí, por las muchas misericordias recibidas de parte de Dios, que os entreguéis a Él. Su argumento parte de todo aquello que Dios ha hecho por nosotros, la salvación, el perdón de nuestras faltas, el pertenecer a su familia, la asistencia, compañía, consuelo y ayuda que nos da aquí. Todo eso, Pablo lo toma como argumento y dice, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por todo lo que Dios ha hecho por ti, te ruego que te entregues a Dios. Una entrega total, absoluta, completa. Ahora, esta idea no está en desacuerdo con el resto de la Escritura. Platicando Jesús, conversando con algunos judíos, les dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y responde, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que eres. De esa manera es necesario amar a Dios. Por su parte, cuando Pablo se despide de los Corintios en la primera carta, al final del capítulo 16, anota, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Anatema en el Nuevo Testamento se usa solamente en 5 ocasiones. Pablo la usa 2 veces cuando habla con los Gálatas y les dice, ¿cómo es que ahora pretenden seguir un evangelio diferente al que les hemos predicado? Le dice, si aún un ángel o cualquier otra persona terrenal anunciara un evangelio distinto al que había recibido, sea maldito. Y lo repito, se arregló seguido, sea anatema. De ese grado es la seriedad de la falta que Pablo consideraba al predicarse alguno, atreverse a predicar un evangelio distinto. Es como si viéramos una cucaracha acercándose a la cuna de nuestro bebé. ¿Qué hacemos? Esta entrega voluntaria e incondicional es indispensable para servir de manera adecuada a Dios. Del mismo modo que es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible servirle sin una entrega total. Es el punto de partida. Jeremías, hablando de la profecía contra alguno de los pueblos vecinos, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. A medias aguas, con la mitad de mi esfuerzo, con el tiempo que me sobra, atender así la obra de Dios es indolencia, es pereza, es reprobado por Jeremías. Y en este caso, una vida sin una entrega total es como colocar pan inmundo en el altar. Cuando
el Señor reclama a los sacerdotes de Israel en el libro de Malaquías, les dice de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Es el capítulo 1 de Malaquías. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El pan inmundo es el animal defectuoso, enfermo, cojo, ciego, con una pierna rota, sarnoso, que algunos de ellos pretendían presentar como parte de su ofrenda a Dios. Si recordamos las características requeridas para el sacrificio, era animal de 1 año, perfecto, sin defecto. Cualquier otra cosa menor que eso, tiene una herida, no aplica, no entra, es inaceptable. Del mismo modo, cualquier cosa distinta a una entrega total de parte nuestra a Dios no cumple con: os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. El sacrificio es una entrega total y completa. La iglesia ideal es aquella integrada por creyentes que han entregado de verdad su vida al Señor. En Romanos 12, Pablo comienza a hablar de la forma en que los creyentes deben vivir, en lo personal, en lo cotidiano, en el templo, en medio de la sociedad, sus virtudes expresadas, el servicio, el ejercicio de sus dones y el cuidado mutuo, entre otras muchas cosas. Estas características forman parte del perfil de los creyentes que hacen del lugar donde ellos se reúnen la iglesia ideal, una iglesia conforme a lo que Dios establece. El ruego de Pablo pone las misericordias de Dios que hemos recibido como argumento para motivarnos, para exhortarnos, para movernos a hacer esa entrega que se exige. Haz memoria, deja que tu conciencia te traiga a tu mente todo lo que Dios ha hecho por ti a la hora de que reflexiones sobre ello. Tenemos perdón de nuestros pecados, salvación, por lo tanto, eterna. Tenemos vida eterna, de parte de Dios consuelo, sanidad, su compañía, un lugar en su mesa, ser parte de su familia. Tenemos sabiduría en la tierra para vivir cotidianamente. Tenemos conocimiento de sus caminos. Tenemos su palabra a nuestro alcance, su espíritu que influye en nosotros, su pueblo que nos bendice y acompaña, la familia que nos ha dado, padres, esposa, hijos, hijas, los bienes materiales, la salud física, la iglesia local, hermanos queridos, los dones y habilidades propios y los de otros viéndolos manifestarse, la vida de su Hijo y su muerte en favor nuestro. Todo eso, las misericordias de Dios deben movernos a hacerle una entrega total de nuestro ser, de nuestra vida a Dios. Ese es el argumento. La decisión final de esto es un tema del interior, es un tema de tu pensamiento, de tu corazón, de tu conciencia. Por algo dice Pablo que es nuestro culto racional, griego, nuestro culto lógico. Ante la evidencia, ¿qué podríamos hacer? Ante todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Pues una correspondencia, una entrega de nuestro ser completa a Él. Cuando el centurión aquel envía mensaje al Señor Jesús para que dé la orden de lejos para que su siervo sea sanado, los que le acompañaban le dicen: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces tiene méritos el centurión para que sanes a su siervo. ¿Cuántos más méritos hay en lo que Dios nos ha dado para que nosotros correspondamos a ello? Nuestra entrega a Dios no consiste en el cuerpo muerto de un animal perfecto, entregado para ser consumido por las llamas,
sino en una vida imperfecta, entregada a Dios día a día, año tras año, para que Él la use. Ese es el sacrificio que Pablo ruega que nosotros hagamos al inicio de la carta. Corresponde a cada uno hacer la evaluación y decir, bueno, por todo lo que he recibido, hacer la lista de todo lo que hemos recibido de parte de Dios y entonces decidir voluntariamente, sin presión de alguno aquí o de alguno allá, entregar nuestra vida al Señor. Cantamos casualmente algo relacionado con esto hace un momento. Y mira, qué coincidencia. Ahora, nuestra entrega a Dios, decía hace un momento, es el punto de partida para vivir la vida que agrada a Dios, que es de lo que trata también el resto del libro de los Romanos. Capítulos 12 al 15 tratan de diferentes esferas donde la vida cristiana se manifiesta. ¿Cómo se expresa esta entrega en la vida diaria? Versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entenderlo, podemos ubicar. De un lado está el molde del mundo y del otro está lo que Dios manda, su voluntad. Entonces, para pasar del molde del mundo a hacernos a la forma que Dios quiere, hay dos pasos al menos. Uno es la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos, manera que en su tiempo adoptamos y heredamos del mundo. Cuando hablamos del mundo nos referimos a todo aquello que va contrario a Dios, a su persona, sus atributos, sus características, sus planes, etc. Todo lo que va en contra de Dios es lo que nos referimos con el mundo. Nosotros en el tiempo en que no éramos creyentes y aún ahora recibimos la influencia de lo que el mundo quiere, lo que el mundo habla, lo que el mundo busca. Entonces nosotros tenemos que salir de ese molde, abandonar ese molde para hacernos a la forma que Dios quiere que seamos. Esto se logra a través del cambio en nuestro pensamiento, la renovación de nuestra forma de pensar. Esta se logra también, pues, estudiando la Escritura, meditando en ella y practicando lo que ella dice. Entonces, el molde del mundo, la forma que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo pasamos de una a otra? Pues cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, también comenzamos en un proceso de transformación, un cambio de forma, a través del cambio en nuestro pensamiento. Primero pensamos y luego actuamos. Primero pensamos y luego hablamos. Al cambiar nuestro pensamiento y adaptarlo al pensamiento de Dios, entonces haremos y pensaremos y diremos lo que a Dios le agrada. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Cada vez que notemos que nuestro pensamiento se aparta de lo que le agrada a Dios, que nuestro pensamiento se aleja de lo que Dios quiere, que nuestro pensamiento está ajeno a sus propósitos, ahí es cuando tenemos que cambiar, renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Si cambiamos lo que pensamos, cambiamos la forma en que vivimos, porque primero siempre está el pensar y después está el actuar. Entonces, la palabra nos ayuda a renovar nuestra forma de pensar. Hay que ir siempre a la palabra, leer, estudiar, reflexionar y practicar. De esa manera iremos adoptando la forma que Dios quiere que adoptemos y dejaremos atrás el molde del mundo en el que vivimos por mucho tiempo. Al estudiar Romanos 12 vamos a encontrar tres áreas al menos en las que nuestro comportamiento cambia. La primera es la parte interna, individual. La segunda es el trato con la iglesia. Y una tercera es el trato con el medio que nos rodea. En la primera sección, el primer cambio en nuestro interior tiene que ver con la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que pensamos de nosotros mismos. Debemos pensar de nosotros con cordura y humildad, no con altivez u orgullo. Versículo 3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo contiene 4 veces la palabra griega pensar, que en griego es froneo. 2 veces la usa de manera simple y 2 la usa de manera compuesta. Si lo leyéramos y lo tradujéramos libremente, podríamos decir que dice que cada uno de ustedes no piense de sí mismo con pensamientos muy elevados, sino que piense de sí con pensamientos moderados, con cordura. La humildad es una característica que todo cristiano debe desarrollar y cuidar, porque dentro de la iglesia local no hay protagonismo, no hay el robar cámara, no hay el pretender ser el número uno. Hay liderazgo en diferentes áreas, sí, pero no hay protagonismo, no debe haber protagonismo. La tendencia natural del hombre es pensar de sí mismo acá, que es lo que Pablo menciona. No tengas pensamientos muy elevados de ti, sino piense de ti de manera sana, con cordura, como lo menciona la Reina Valera. Así es la manera en que debemos pensar. Lo primero es, desarrolla la humildad. No pienses de ti más de lo que debes pensar. Dice el Señor Jesucristo, aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón en el interior. Entonces parte de nuestra nueva forma que vamos adoptando incluye la humildad y la cordura. Y esto aplica para cada uno de nosotros. Digo pues a cada uno de vosotros, a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí con pensamientos muy elevados, sino con humildad, con cordura, considerándonos unos a otros como iguales al mismo nivel. No hay uno aquí que esté por acá cuando el resto está por aquí. No hay eso. En la iglesia de Cristo no hay protagonismo. El segundo efecto que nos presenta aquí es el reconocimiento de nuestra interdependencia, es decir, que dependemos los unos de los otros. En alguna ocasión he escuchado a algunos aquí decir, algunos creen que son el cristiano solitario, como aquella serie de hace años que era El Llanero Solitario. Entonces el cristiano solitario quiere hacer todo solo. ¿Por qué? Porque él es capaz y es libre y es suficientemente bueno como para hacer las cosas. Pero el reconocimiento de nuestra interdependencia viene de que somos nosotros miembros los unos de los otros. Y esta declaración en la Escritura nos hace entender que nos pertenecemos mutuamente. No tenemos por qué vivir aislados o alejados de la iglesia local, ni tampoco de otros creyentes en el Señor. Este es un concepto totalmente ajeno a la naturaleza humana. Aunque somos seres sociales, nacemos en un grupo pequeño que es la familia y una familia extendida y establecemos relación y tenemos relaciones personales con muchos estudiantes, cuando estudiamos, cuando trabajamos, vecinos, la familia, los amigos cercanos, etcétera. A pesar de que formamos todo ese tipo de grupos, incluyendo la nación a la que pertenecemos, la pertenencia de los unos a los otros, como lo marca la Escritura, no es de este mundo, es sobrenatural. Nos pertenecemos el uno al otro, todos nosotros, entre todos, hay una unión y una unidad en el cuerpo de Cristo, de manera que cuando cambiamos esta manera de pensar, de considerarnos aislados, ajenos, independientes, y nos acercamos a lo que dice la Escritura, vamos a entender que somos interdependientes, que yo soy parte de cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros somos parte de los demás. Muy distinto pensar, llegaron 80 miembros de Galilea al templo esta mañana, y verlos como seres individuales, ajenos a mí, muy diferente a vernos como lo que dice Pablo, que somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos mutuamente. La Escritura utiliza el ejemplo del cuerpo para ilustrar esta interdependencia, esta pertenencia del uno al otro. El número de células que se calcula que forman parte de un cuerpo humano anda por de los 35 billones, más o menos.
Hay 200 tipos de células entre las de la piel, las del cabello, las del cerebro, las del corazón, las de los intestinos, etcétera. Todas diferentes en estructura, tamaño, forma y función. Ahora, hay órganos importantes, como el corazón y el cerebro, que dependen de la protección del sistema musculoesquelético y de la piel. Estos los protegen. En un adulto la piel mide como 2 metros cuadrados si la extendemos. Y todo esto es alimentado por el sistema circulatorio, corazón, arterias, venas, vasos capilares, y etcétera. Se calcula que la extensión de todo nuestro sistema circulatorio anda como en 100.000 kilómetros, como 8 vueltas a la Tierra si contamos todos los vasos capilares, las venas y demás. Bien. Entonces, para entender la interdependencia, déjenme comentarles de los capilares. Los capilares son los vasitos sanguíneos más pequeños del sistema circulatorio. Las venas que salen del corazón y de los pulmones son gruesas, de capa gruesa, y son flexibles para soportar la presión sanguínea del bombeo del corazón. Las arteriolas, que son más pequeñas, son rígidas porque no requieren soportar tanta presión. Los vasos capilares tienen una capa unicelular, es decir, una capita de una célula de grosor. De manera que estas son las que llegan a todas partes del cuerpo por completo, y al estar en contacto con los tejidos y órganos, una con otra, la delgadez de su membrana, de su pared, permite que los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambien, los nutrientes se transfieran de la sangre a los órganos y los desechos sean retirados de ahí y sean llevados. Pero esa es una tejido que no se puede ver jamás a simple vista. Entonces, la piel recubre el cuerpo, el cerebro coordina todas las funciones básicas, naturales del mismo, el corazón bombea la sangre que los pulmones oxigenan, las arterias la llevan y la traen, pero sin el funcionamiento correcto de los capilares, el cuerpo no tendría vida en absoluto. La parte más pequeña y microscópica es tan vital como el cerebro. El cuerpo es un sistema complejo y cada uno de sus elementos es necesario para su correcto funcionamiento. Así también nosotros somos interdependientes, miembros los unos de los otros y necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, que es en parte la iglesia. El pasaje paralelo en Corintios, capítulo 12, extiende un poco este ejemplo también. Dice en el capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La aplicación práctica de esta interdependencia, de esta pertenencia de los unos a los otros, es que no todos tenemos la misma función. Habrá alguno que tiene mayor facilidad para llevar a cabo una tarea que nosotros. Entonces, que aquellos que saben más hagan esa tarea me libera a mí y debería centrarme. Y si yo tuviera la aspiración fuera de foco de querer tocar el piano, pues jamás me ha dado por la música y no creo tener la menor habilidad para ello. Tal vez tomando clases pudiera hacer algo, pero me queda claro que en la diversidad de dones que los miembros de la iglesia tienen, hay alguien más capacitado que yo para hacer ciertas funciones. Por lo tanto, yo le aplaudo, lo apoyo y si hace falta algo, pues yo estoy disponible para hacerlo. Pero la diversidad de dones me facilita a mí ubicarme en lo que sí y apoyar lo que yo no hago, pero otros sí pueden hacer. La interdependencia nos permite entender esto. Bien, somos muchos, algunos son más hábiles para unas cosas, que hagan lo que tienen que hacer y lo que Dios les dio como habilidad especial para ello. Si yo no poseo esa habilidad, no voy a meterme donde no me llaman, porque no todos tenemos la misma función. Entonces, esa es una. La otra, si somos miembros los unos de los otros, todos importamos de la misma manera. Yo, por años estando aquí, he visto desfilar a mucha gente.
Algunos no los he tratado con la cercanía que trato a otros porque no se da y porque no me doy a la tarea de ello. Así de fácil. Entonces, la interdependencia y el hecho de que Pablo diga que somos miembros los unos de los otros me ayuda a pensar que yo debo buscar a cada uno en particular para lo que haya falta. Para recibir de parte de él tal vez o ella y para dar, para cuidar, para procurar, para alentar, para consolar, para contar chistes como hacen algunos, para convivir. Pero entonces, cada uno de los miembros de la iglesia local son igualmente importantes que tú, que yo. Entonces, cuando los veamos, debemos pensar, bueno, este es uno, esta es una que yo debo cuidar, que debo tratar, de la cual yo debo estar cerca, de la cual debo yo conocer qué le duele y sus éxitos para felicitarle. Entonces, la interdependencia, que la nueva forma que Dios nos va dando, nos permite entender que cada uno de nosotros somos importantes para los demás y que debemos tratarlos así, como personas muy importantes dentro de la congregación, independientemente de que no toquen, canten, prediquen, barran o hagan lo que sea. ¿Valen? Porque somos miembros los unos de los otros y somos elegidos por Dios en ese sentido. Entonces, todos importamos de la misma manera y cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros mismos. También Dios ha ordenado a los miembros del cuerpo como Él quiso. Lo que tú haces es lo que Dios te puso a hacer. Y lo que otro hace es lo que Dios le puso a hacer. Perfecto. Acoplemos nuestra manera de pensar a esto, de manera que así no hay lugar para envidias, porque otro hace algo que yo quisiera tal vez hacer. Dios ordenó las cosas del modo en que están en la iglesia local. Primero, humildad. Segundo, interdependencia. Tercero, servicio. No podemos esperar que la iglesia funcione de manera adecuada sin el adecuado desarrollo y ejercicio de los dones, habilidades y talentos que cada uno de nosotros tiene. Todo puesto al servicio de los demás y de los de fuera también. La humildad evita el protagonismo, la dependencia de unos a otros evita el aislamiento y ambas facilitan el trabajo en equipo y el trabajo especializado, lo que algunos hacen mejor que otros. De manera que, dice el versículo 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De los dones espirituales sabemos que es el Espíritu Santo el que los da como Él quiere. Tu habilidad, el don que recibiste, es expresamente dado a ti por el Espíritu Santo porque así quiso Él. De manera que lo que tenemos es directamente venido, provisto por Dios. Entonces cada don que tenemos es una herramienta que Dios nos da para que le sirvamos sirviendo en la iglesia local. El ejercicio de nuestros dones nutre a la iglesia local. Lo que tú haces sirviendo conforme a tu don, sirve a la iglesia, nutre a la iglesia, te fortalece a ti porque al ejercer tu don desarrollas otras habilidades que de otra forma no habrías logrado. Trabajar, fortalece, trabajar, desarrolla, servir, desarrolla. Servir, nutre a la iglesia. Si no ejercemos adecuadamente nuestro don, pues la congregación estará a falta de ese aporte que solamente tú puedes hacer. Este pasaje, el parrafito del 6 al 8, bien podría resumirse con un dicho español, luego adaptado o adoptado también en México. Ese que tiene nada más 4 palabras, empieza con Z y tiene el oficio y el objeto del oficio en él. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Zapatero tus zapatos? ¿Qué quiere decir? Uno, dedícate a aquello a lo que te dedicas, aquello a lo que eres bueno, ¿verdad? Y la otra, no te metas donde no te llaman.
zapatero a tus zapatos. Bueno, nuestros zapatos son el servicio, son el ejercicio de nuestro don, es hacer aquello para lo cual Dios nos ha provisto de cierta habilidad. Si es el predicar el Evangelio con más soltura y facilidad que otros, prediquemos el Evangelio. Si es acomodar cosas, hagamos eso. Si es enseñar, dediquémonos a estudiar para luego enseñar. Si es ser un buen ejemplo, si es ser servicial, si es ser cualquier cosa, dediquémonos a ello. Nuestros zapatos son hacer aquello para lo cual Dios nos ha equipado. Entonces, la diversidad de dones que nos muestra Pablo en los versículos 6 al 8 nos enseña también que hay una manera apropiada de ejecutarlos y es conforme a la medida de la fe. La medida de la fe se refiere al poder espiritual que acompaña al don recibido para llevarlo a cabo. La facilidad con la que tú abocas una tarea para la cual te sabes equipado por Dios y te pones a hacerlo. Dios siempre provee el poder junto con el don, la facilidad. Si vemos un par de pasajes, vamos a encontrar que siempre hay un poder adicional para que hagamos aquello que Dios nos manda. Pablo le escribe a Timoteo: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. A los Efesios les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A los Corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para todo servicio. Y finalmente a Tito, en el capítulo 3, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siempre detrás de las buenas obras tuyas y mías está el poder y la mano de Dios que nos capacita para llevarlas a cabo. Parte de la renovación de nuestra mente es comprender que nuestra capacidad para hacer lo que Dios nos manda no viene de nosotros. Nuestra competencia es de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. Entonces, a la hora que se nos presenta la oportunidad, recordemos que Él es el que da el don, pero también da la gracia para hacer uso de ese don. Usar nuestros dones nutre a la iglesia y la lleva hacia adelante. Lo que hagamos, para lo cual Dios nos ha equipado, va a hacer que la iglesia se fortalezca y crezca. Pero hay una razón adicional para usar nuestros dones. No usarlos es un peligro espiritual para ti. Una entrevista de salida se hace cuando una persona sale de una empresa o trabajo y tiene la intención de saber por qué se va la gente. Alguno renuncia y parte del proceso es preguntarle por qué, a dónde vas, qué te pasa, etc. Ya está fuera. Luego eso permite que la empresa conozca por qué están yendo. En 1996, en el número de noviembre-diciembre de la revista Hombre Nuevo, el autor de un artículo, William Hendricks, se llama el artículo Entrevistas de salida, historias reveladoras de por qué la gente está dejando la iglesia. Y hacen una serie de entrevistas, luego analizan los resultados y encuentran 6 factores principales por los cuales la gente deja la iglesia. La primera, un acontecimiento importante en la vida que le hace replantear lo que está haciendo y que por ello dice, dejó la iglesia. No entiendo por qué, pero así pasa. Otro cambio en la iglesia. Número 2, cambios en la iglesia. Nuevo pastor, nuevo edificio, nuevo algo. No me checa muy bien, dejo la iglesia. Número 3, estrés prolongado. Cuando la gente está bajo estrés por mucho tiempo, llega el punto en que no haya la puerta y buscando quitarse algo de carga de encima, elige de lo que tiene haciendo, dejar algo, deja la iglesia. Número 4, también un problema crónico, tal vez de salud.
tal vez una situación matrimonial problemática, arrastrado por el tiempo, busca a la gente algo que le libere un poco la presión, deja la iglesia. Eso es lo que las encuestas han mostrado. Número 5, no usar su don espiritual. Y número 6, que el liderazgo le es demasiado pesado al líder y acaba, como dicen, quemado, agotado, frito, cansado, ya no puedo más. Otra razón para dejar la iglesia. La investigación encontró que el factor de mayor importancia para dejar la iglesia es el no usar su don espiritual. El no usar el don espiritual era una corrosión de la vida espiritual de la persona. Cuando tienes una facilidad que te es dada por Dios y no haces nada con ella, tu vida espiritual va decayendo. Y esa es la razón más importante por la cual la gente que fue entrevistada acá dejó el templo, la iglesia local. ¿Por qué? Porque no usaba, por la razón que sea, su don. Falta de espacio, falta de disposición, falta de valor, falta de determinación, lo que haya sido. Pero el trabajo que tú llevas a cabo te fortalece espiritualmente. Te vuelves ejemplo, buen ejemplo. Servir te hace fuerte, te hace bien a ti mismo. Entonces, interdependencia, humildad y servicio. La nueva forma que Dios quiere que adoptemos, que Él va construyendo nosotros, renovando nuestro entendimiento con la palabra, tiene esas características. Primero, en lo interior, en lo que te toca a ti nada más, es un cambio en la manera de pensar, de manera que desarrolle la humildad. Un conocimiento, un reconocimiento de la interdependencia, de manera que valores a cada uno de los miembros de la iglesia local, que los aprecies como parte de ti mismo. Es lo que dice la Escritura, es a lo que hay que dirigirnos. Y tercero, el servicio. No podemos esperar que una iglesia que tiene 100 miembros, históricamente 20 sean los mismos que sirven durante 30 años. Eso es lo que ha pasado aquí, por ejemplo. Pero servir te sirve a ti, te hace fuerte en el tiempo que sea, de la manera que sea. El ejercicio de tu don te desarrolla habilidades adicionales, te fortalece. Entonces, el orgullo, el aislamiento y la apatía o flojera son factores que estorban que la iglesia crezca y que tú también te desarrolles. Entonces, la iglesia ideal está compuesta, haciendo un resumen, por creyentes que han entregado de verdad su vida al Señor. De verdad, un sacrificio vivo, pero continuo, una entrega total, un verdadero compromiso con Dios y lo que Él quiere hacer. Totalmente. Estos hombres y mujeres han entrado en un proceso de transformación para cambiar su forma de pensar, renovando su entendimiento para salir del molde del mundo y adoptar la forma que Dios quiere que tengamos. Entonces, primero nos vestimos de humildad, no pensamos de nosotros de manera muy elevada, como acostumbramos algunos. Reconocemos nuestra interdependencia, valoramos a cada uno de los miembros de la congregación porque son parte importante de nosotros mismos, aunque durante años no lo hayamos visto así. Porque no lo hemos visto así. Esa es la verdad. ¿Tenemos algunos favoritos? Sí. ¿Algunos más cercanos por la razón que sea? Sí. Pero que la generalidad, que cada uno de los que aquí se congregan sea considerado en mi mente, en mi corazón, cercanísimo a mí. Pero el ruego de Pablo es ese. Reconoce que somos miembros los unos de los otros y conforme a los dones recibidos, dedícate a servir. Zapatero tus zapatos. Haz aquello para lo cual Dios te ha capacitado. Ahora, ese es el primer, digamos, apartado. El proceso de transformación inicia por ahí, por la parte interior nuestra. Humildad, interdependencia, servicio. Hay otra área que es en la congregación. Para con la congregación, del versículo 9 al 13, nos habla Pablo y dice, el amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El trato entre los miembros de Galilea debe ser como lo describen estos versículos. Así es lo que nos enseña Pablo y a lo que nos mueve. Al leerlo, ¿no les parece estar viendo una colmena de abejas trabajando en el panal? Unas cuidando las larvas, otras alimentando a la reina, otras refrescando el panal, otras ampliándolo, otras vigilando la entrada, otras yendo por el polen. Así me suena a mí esa descripción que hace Pablo ahí acerca de cómo debe ser la manera en que nos comportamos dentro de la iglesia. Y es un volcarse uno hacia los demás, hacia afuera, buscando el bienestar de otros, poniendo atención e interés en cada uno de los demás, ya no solamente en mí mismo, cediendo nuestro lugar, quitando los ojos de nosotros mismos y colocándolos en los demás. Cosa que hacemos ocasionalmente cuando alguno enferma o sufre alguna pérdida, pero el resto del tiempo estamos centrados mayormente en nosotros mismos, nuestro bienestar, nuestra comodidad y lo que nos interesa. Si es diferente en ti, no te sientas aludido entonces. Allá por 1958 comenzó su carrera un grupo musical estadounidense, un cuarteto de jóvenes llamado los Allmans. Inicialmente era cuarteto y luego se añadieron dos hermanos menores al grupo. Lo recordé cuando preparaba el sermón porque en un documental que presentaron hace años, que lo vi de pasada, hace mucho tiempo, había una pieza nueva que iban a cantar el grupo y había una discusión entre ellos, entre los seis, en quién le iba a cantar. Si uno de los mayores o uno de los chiquillos. El papá llega y dice, a ver, ¿qué está pasando? Y dice, asunto resuelto. No importa quién esté al frente, siempre y cuando sea un Osmond. El que sea, no importa, siempre y cuando sea del grupo. Podríamos nosotros adoptar esa postura de decir, no importa quién reciba la honra dentro de la Iglesia Evangélica Galilea, siempre y cuando sea un Galileo y lo que haga sea para Cristo, prefiriéndonos en honra los unos a los otros. Como dije, ayer o antier comentaba con unos amigos, yo no soy protagónico, a mí no me gusta destacar, yo no quiero estar en la punta del grito ni que todo el mundo me vea, si no me ven para mí es mejor, pero a muchos no les gusta el segundo lugar. ¿A quién le gusta el segundo lugar? ¿En el mundo? A nadie. Por supuesto que a nadie. Yo debo ser el que destaca, el que tiene la voz cantante, el primero. Pero en la forma que Dios nos va dando, nosotros somos invitados a darle preferencia a los demás. En cuanto a honra, que el otro sea reconocido, está bien, es mejor. Es lo que nos manda. En el griego, lo que dice en cuanto a la preferencia es el que dirige el camino para otros. Es decir, en vez de pretender yo llevarme los aplausos y el reconocimiento, yo ayudo para que otro lo reciba. Ese es el sentir. En el mundo, nosotros pretendíamos ser el número uno. En la transformación que Dios hace en nuestra vida, nosotros cedemos ese primer lugar. No nos interesa. No queremos ser el número uno. Si entendemos el ruego de Pablo. Hace días vi un video de una carrera en España, creo. Iba un keniano en primer lugar, Abel Mutai. Iba corriendo y detrás viene un español, Iván Fernández. Y Mutai cree que ya llegó a la meta y se detiene a saludar al público, que lo feliciten, y faltaban como de aquí a la barda del patio. Y Fernández viene detrás de él y lo ve que se detiene y en vez de ganarle, le empieza a gritar. Dice, ¡hey, sigue! No se entendían por el idioma, pero Fernández le dice, sigue, todavía no terminas, allá está la meta. Y lo empuja y permite que él sea el que llega en primer lugar. Y Fernández llega al trote más flojo, en segundo lugar, tranquilamente. Esa es más o menos
la idea que presenta Pablo aquí en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Que el otro se lleve el aplauso, perfecto, no pasa nada. De hecho, yo debo procurar que se lo lleve. En cuanto a honra, que se la lleve el otro que trabaja, no necesariamente yo. Entonces, todo esto nos da una forma distinta a la que tenemos incluso en nuestro pensamiento. Perseguir. No buscamos la honra del otro. No buscamos ser humildes. No buscamos ser interdependientes. Yo depender de alguien. No, yo soy solo. Yo puedo solo. Entonces, es contrario el molde del mundo y la manera en que Dios nos quiere modelar de nuevo. En el versículo 11 en adelante, todavía dentro de lo que la nueva forma implica en cuanto a nuestro comportamiento dentro de la iglesia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También estas son pautas de comportamiento que debemos adoptar. Tengo que hacer una confesión personal en este punto. Según me han dicho siempre, hace 30 años, tengo facilidad para enseñar. Estoy aquí por otra razón. Tengo la función de anciano y debo presidir, estar al frente de la congregación en una parte. Ese estudio del capítulo 12 de Romanos me hace considerar las características de los creyentes que menciona. En particular, me hace evaluar mi manera de comportarme en la congregación y encuentro varias tachitas en mi persona. En particular, antes dice el que preside con solicitud. Con solicitud viene del griego y significa con velocidad, con rapidez, con presteza, con prisa, ya, de inmediato. Y haciendo memoria, algunas cosas que tendría que haber hecho más pronto, las he dejado pasar y no he actuado con diligencia. He quedado abajo del requerimiento por la razón que sea. Entonces, tomo nota para mí. Presidir es moverse rápido. Presidir es actuar de inmediato. Presidir es resolver y atender el problema ya. No dejar que se marine ahí varios meses o semanas. En lo que requiere diligencia, no perezoso. La manera de aportar para el crecimiento de la iglesia, para yo aportar, necesito hacer un par de correcciones, al menos en lo que encontré en Romanos capítulo 12. Para seguirse tomando la forma que Dios quiere, tengo que corregir eso. Ese par de cosas, en lo que tiene que hacerse rápido, hacerlo ya. No esperar para después a ver cuándo puedo hacerlo con tranquilidad. Eso fue lo que yo encontré en mi persona al estudiar Romanos capítulo 12. Seguramente tú también vas a encontrar, si no lo has hecho ya, áreas de oportunidad para tu propio crecimiento y para aportar a la iglesia local. La iglesia se caracteriza también, con lo que nos dice Pablo aquí, por la pasión y la constancia que muestran en su interior. Pasión, cuando hablamos de pasión, nos referimos a la imagen que nos da el griego de agua hirviendo. Eso es pasión. Ferviente es actuar con pasión, con intensidad. Como si fuera lo que hacemos lo único importante para nosotros. La iglesia debe mantener el gozo por la esperanza puesta delante de nosotros. En la tribulación, soportar la carga, porque sufridos significa quedar debajo de un peso grande y hacerse fuerte y aguantar. Lo que venga, sufrirlo. De repente es complicado, pero de eso se trata. Y nos mantenemos fuertes a través de la constancia en la oración. La iglesia que va tomando la forma que Dios le va dando es sufrida en la tribulación, constante en la oración, gozosa en la esperanza, mantiene esto. Ese es el ambiente ideal, el ambiente de la iglesia ideal. Y una característica adicional también es
La iglesia tiene cuidado especial de cada uno de sus miembros. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar acerca de las necesidades ajenas, acerca de las necesidades de otros en la congregación. Tenemos que ver si a alguno le falta algo, lo que sea. Tú y yo tenemos que cuidar de los demás, tenemos que practicar la hospitalidad. Hospitalidad es amor por los que llegan. Recibirlos en casa como si fueran de la familia, que los creyentes lo son, pero esa es la manera que debemos actuar. Y Dios nos da recursos para que nosotros podamos dar. Esa es la razón. Cuando Dios habla de viudas, huérfanos, viajeros que van de camino, enfermos y toda persona vulnerable, Dios siempre le dice a su pueblo, cuídalos. Si leen en el Antiguo Testamento, van a encontrar que Dios siempre se preocupa de viudas, huérfanos, migrantes, desamparados, enfermos, abandonados, etc. Y le dice a su pueblo, cuídalos. En el Nuevo Testamento no es distinto, también es cuídalos. Lo que Dios nos dice es, tú encárgate de sustentar la necesidad en la iglesia, la necesidad que veas en la iglesia, tú susténtala. Tú cuídalos, tú bendícelos. Los efectos de la renovación en el ser interior, humildad, interdependencia, servicio. Con la iglesia, amor y preferencia, ceder el lugar. Dentro de la iglesia en general, pasión y constancia, cuidado de los unos por los otros. En la iglesia local no es una burbuja dentro de la sociedad, también tiene trato. Nosotros tenemos trato con ellos y padecemos las necesidades y problemas que hay fuera. Pero a los creyentes nos toca también establecer y mantener abiertos los canales de comunicación con la gente de fuera y las puertas del templo abiertas para que puedan entrar. De manera que la tercera parte, la pauta de comportamiento para con los de fuera de la iglesia, está en el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué opinión tenemos de los que nos han estado abriendo los coches? ¿Y se acuerdan, no? Que tenemos que andar vigilando a ver si no llega alguien a tratar de abrir tu coche o el mío y llevarse lo que tengas ahí. ¿Qué opinión tenemos de esas personas? ¿Te han robado en casa alguna vez? Sí, ¿verdad? A mí creo que 2. ¿Y cómo se siente? ¿Y qué hay aquí para con esos? Bueno, la recomendación de Pablo es bendigan a los que los persiguen, o a los que los roban, o a los que los maltratan. Y esto es totalmente antinatural para la naturaleza humana. No pagáis a nadie mal con mal. Entonces, la respuesta mundana es esa, sería, bueno, me ahorro las palabras. Cualquiera que tome algo nuestro se convierte en nuestro enemigo y obviamente no lo vamos a ver bien. Trabajas para conseguir lo que tienes para que venga alguno y se lo lleve porque no quiere trabajar. Pues no es bueno. Pero Dios, conforme nos va formando en este nuevo molde, nos dice, bendícelos. Bendícelos para que no tengan que hacer eso. Bendícelos para que tengan salud. Bendícelos para que les vaya bien. Bendícelos para que dejen de hacer eso y eviten problemas más serios para ellos más adelante. Pero sí, el nuevo molde es totalmente distinto, la nueva forma al molde del mundo. Nosotros tenemos que buscar, dentro de lo posible, estar en paz con todos los hombres allá afuera. Me recuerdo 2 vecinas de donde vivo. Tengo que ajustar cuentas mías con ellas, no ellas conmigo. Hay algún par de asuntillos que me han hecho pensar, o sea, hacer así de que esta persona no es non grata para mí porque me reclama algo que no tiene que reclamarme, pero bueno, entiendo ahora también que debo estar en paz con toda la gente según me sea posible. Entonces,
ser amable y saludar de nueva cuenta y buscar la manera de que la relación sea buena, me toca y también a ti. En cuanto sea posible, estad en paz con todos los hombres de alrededor tuyo. Ese sí es también un concepto 100% divino. Nada que ver con lo que habría en nuestro corazón de decir, me la haces, me la pagas. En vez de decir, me la haces, oraré por ti para que te vaya bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, los siguientes capítulos, Pablo continúa ampliando el molde de Dios. Luego habla del trato del creyente con la autoridad. Luego sigue hablando de otras cosas en cuanto a los creyentes, en el capítulo 14, en el 15, y así. Es extenso el tema, no podríamos tratarlo ahora, pero durante la última media hora hemos estado hablando de cómo Dios nos da una nueva forma con lo que Pablo nos enseña en el capítulo 12 de Romanos, pero no olvidemos el punto de partida. El punto de partida fue una entrega total. No hay iglesia ideal sin una entrega total, de parte tuya, de parte mía, continua, siempre. Y con los efectos que esta entrega total trae. La renovación del entendimiento, el cambio en la actitud, la disposición al servicio, el considerar a los otros como parte propia, el cuidarles, el trabajar, el servir, el ser generoso, hospitalario, todo eso va aquí. Olvidémonos de las condiciones físicas del lugar y la ubicación y todo lo demás y pensemos en nosotros, en la gente, en los creyentes que particularmente participamos aquí. Y más específicamente pensemos en ti y en mí. La iglesia que hoy tenemos es la suma de lo que tú y yo aportamos, de lo que tú y yo servimos, de lo que tú y yo traemos acá. Es la suma de nuestra entrega a Dios. Lo que hay aquí es lo mío y lo tuyo y lo del otro y lo del otro y lo de la otra. Tal vez en un tiempo pasado tú hiciste una declaración de intención de entregar tu vida a Dios. Muchos la hemos hecho en el pasado porque escuchamos una prédica y ese era el tema, porque en nuestro tiempo devocional entendimos lo que decía Dios y dijimos, heme aquí, envíame a mí, por lo que tú quieras, por un campamento donde se invita a cosas semejantes. Y tal vez con el tiempo el compromiso que adquirimos en el pasado se ha ido desgastando y lo que antes era mi pasión, ahora pues algo que hago ocasionalmente. No es algo que hago todo el tiempo ni con la misma intención. O tal vez tú no habías visto nunca que Dios demanda de ti una entrega total y por lo tanto no lo habías hecho. Tal vez pasaste por Romanos 12:1 leyéndolo de corrido y capítulo 12, palomita, ya lo leí, capítulo 13 y sigue, ahí vas. Pero cuando nos detenemos a pensar que Dios demanda por conducto del ruego de Pablo que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, entonces tenemos que reconsiderar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Si lo hiciste en el pasado y se ha desgastado, es tiempo de que lo renueves. Si jamás has considerado con seriedad entregar tu vida a Dios, es tiempo que lo consideres. La suma de lo que hay en la iglesia es lo que tú y yo aportamos. Necesitamos, por la misericordia de Dios, presentarnos nosotros mismos, como hizo el Señor en el templo celestial, en el santuario celestial. Dice Hebreos que entró al tabernáculo Él como sacerdote y Él mismo como la ofrenda agradable a Dios para perdón de nuestros pecados. De una manera similar es necesario que nosotros seamos el sacrificio que llevamos a Dios para entregar no un cuerpo muerto de un animal, sino una vida imperfecta que es puesta a su disposición. Lo que Él quiera hacer con nosotros, que lo haga, pero tenemos que entregarle nuestra vida a Dios.
Es el tiempo, es el momento de considerarlo con seriedad. Dios conoce el pensamiento en nuestro corazón. Él conoce la disposición, la inclinación, la profundidad de la convicción y todo pensamiento que hay en nosotros, Él lo conoce antes aún de que llegue a formarse en nuestro interior. Vamos a orar para presentarnos delante de Dios y conforme tu convicción, deseo y voluntad, en su momento podrás también entregarle tu vida al Señor. Señor nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria también en esta mañana por tus muchas misericordias para con nosotros, por la bondad, el cuidado, el sacrificio de Cristo, el perdón de nuestras faltas y todo aquello que haces, que tu buena mano se extiende y manifiesta en favor nuestro. Te damos gracias por todo ello y la honra y la gloria como mereces. Te agradecemos todo ello y particularmente agradecemos tu palabra y también la oportunidad de ponernos a cuenta contigo en todo tiempo y en todo momento. Y en esta mañana también entendemos por tu palabra la invitación, el ruego que nos haces para presentarnos nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, para entregar nuestra vida en tus manos, para vivirla en la tierra conforme a tu voluntad, buscando lo que tú quieres que hagamos y poder servirte y servir a tu iglesia, a la iglesia local en la que nos has colocado y a la iglesia universal y al país en el que estamos, Padre, para honra y gloria de tu nombre, para la predicación, difusión, proclamación de tu evangelio, para la salvación de muchos, para la edificación, la firmeza en la fe de tu iglesia, particularmente Galilea, Padre, y para hacer todo aquello que tú nos mandes, porque queremos presentarnos cada cual de manera voluntaria, consciente e informada como un sacrificio vivo para ti. Entregamos, Padre, nuestra vida en tus manos para que conforme a tu voluntad tú la utilices. A ti sea la honra y la gloria en los méritos de tu Hijo.